Venecia se funda en el año 421. ¿Quiénes la fundan? Son los pueblos que huyen de las tribus germánicas que están asolando el territorio italiano en las postrimerías del Imperio Romano. Estos pueblos, o lo que sobrevivió de estos pueblos, se van a afincar en un territorio que tiene una particularidad geográfica. Son un conjunto de islas y de islotes en una laguna con salida al mar Adriático. Poco a poco, este lugar defensivo se transformó en una ciudad-estado y mucho más adelante en un imperio marítimo que va a gravitar entre Oriente y Occidente desde el siglo VIII hasta el siglo XIX. Venecia, eterna, antigua, la República, la Serenísima. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Venecia? Más que una ciudad, una urbe, es una gran escenografía donde queda claro la relación y la reflexión entre la historia del poder, del arte y de la cultura. Venecia surgió en un islote en medio de una laguna inhóspita donde hombres y mujeres habían buscado refugio frente a las invasiones de los pueblos bárbaros a partir del siglo V. Un relato tardío, elaborado en torno al 1400, situaba la fundación de Venecia en el 421, 11 años después de la toma de Roma por el visigodo Alarico. Incluso determinaba el día 21 de marzo. El relato es algo dudoso, pero en 452, al producirse la invasión de los hunos, fugitivos de tierra adentro se asentaron ya en la laguna veneciana. Se trata de un área bien integrada en el sistema administrativo del Imperio Romano, no era un territorio virgen. Los antiguos habitantes, lirios y vénetos que vivían sobre el agua de la laguna, subsistían de la pesca y de la extracción de sal. Venecia significa siguen viniendo, venite tian en el dialecto de los pobladores de la época. Lo que buscaban estos primeros inmigrantes era un refugio temporal a la espera de regresar a sus tierras de origen, pero las posteriores invasiones, especialmente la de los lombardos, se los impidieron. A partir del año 568, estos pueblos germánicos ocuparon el norte de Italia, con lo cual la estancia en la laguna se hizo permanente. La ciudad se extiende más o menos en una serie de 118 islas que emergen de una amplia laguna situada en la tierra firme y el mar abierto. Como el terreno era muy pantanoso y se inundaba fácilmente, estos habitantes se vieron obligados a construir palafitos para vivir sobre ellos. Los palafitos son pilotes de madera que se clavan muy profundo en la tierra y que con el tiempo se van petrificando. Estos palafitos poco a poco fueron convirtiéndose en una de las ciudades más bonitas del mundo. La situación privilegiada entre marismas y aguas pantanosas otorgó una gran independencia a Venecia respecto a los posibles conquistadores. En el siglo VI, Belisario, el gran general de la época, conquistó Venecia para Justiniano. Bajo la protección del Imperio Bizantino pasó a depender administrativamente de la provincia de Rávena. La Confederación, en esta laguna, le debía fidelidad al imperio, debiendo ser una de sus provincias constitutivas. Constantinopla le concedía a Venecia privilegios porque era un punto importante en el comercio entre Oriente y Occidente, y a partir del año 742, la capital de la provincia fue Malamocco, un asentamiento en el Lido, una isla alargada que delimita la laguna frente al mar Adriático. Ya a finales del siglo VII, el gobierno ejercido anteriormente por un funcionario bizantino fue desplazado y, aprovechando la debilidad del exarca de Rávena, en el año 697, las familias ricas de Venecia eligieron al primer dux, Paulo Lucio Anafesto. Pinino, hijo del emperador franco Carlomagno, intentó conquistar la zona en el 810, pero su ataque fue rechazado por los venecianos. Más tarde se creó la leyenda de que las tropas de Carlomagno habían sido derrotadas por los libres vénetos. Los venecianos permanecieron dentro de la órbita bizantina, algo que marcó profundamente todas sus manifestaciones artísticas. Pero al mismo tiempo, al estar tan lejos de Constantinopla, les daba un margen muy amplio de su autonomía. El conflicto con Pinino
tuvo otra consecuencia relevante. La campaña había demostrado que Malamocco estaba demasiado expuesta a un ataque marítimo, por lo que se decidió trasladar a la capital a una isla en el centro de la laguna, el Rialto, cuya ruta solo conocían las gentes del lugar y que se hallaba más protegida dada la dificultad de llegar a través de los canales. El nombre Rialto deriva de la expresión latina ribus alto, que significa río profundo, y hace referencia al canal más profundo de la laguna que bordea la isla, el actual Gran Canal. La isla, de tierra lodosa y muy vulnerable a las inundaciones a causa de su superficie completamente llana, había estado largo tiempo deshabitada, pero en el siglo VIII empezó su colonización. El crecimiento urbano descansó en la unión de las islas del Rialto con los núcleos autónomos de las islas que formaban el archipiélago rialtino: Dorsoduro, Spinalunga, que es la actual Giudecca, Luprio y Olivolo, que es el actual Castello. El Gran Canal tiene una longitud aproximada de 4 kilómetros y en sus partes más anchas llega a los 70 metros. Durante todo el siglo IX, las residencias fueron muy modestas y sencillas, con predominio de la madera, la paja y la caña de los pantanos, muy lejos del mármol y la piedra de hoy. Son muy escasos los documentos, menos de una decena, que hablan de edificios con más de 2 plantas y paredes de piedra durante los siglos XI al XII. Recién a finales del siglo XII, los únicos palacios realmente destacables eran el del Dux y el del Patriarca de Grado. Curiosamente, durante mucho tiempo no estuvo claro cuál era el nombre de la ciudad. En teoría, Venecia era la provincia y el Rialto la ciudad, pero como escribió un jurista en el 1311, los habitantes de esta ciudad pueden ser llamados indistintamente habitantes del Rialto y venecianos.